Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 178 y perdonen si escuchan una interferencia fuerte y diferente. Lo que pasa es que pues el episodio de hoy está transmitido en Colombia, o sea, estamos grabando en Colombia. Pero aún así no descansamos y aún así les trajimos los casos más aterradores. Y vamos con algo que ocurrió la noche del 13 de julio de 1966. Un hombre entró a una casa donde asesinó a 8 estudiantes de enfermería. Este caso se volvió tan infame debido a la brutalidad con las que se cometieron. Hoy les hablaré sobre cómo un hombre sádico cometió uno de los crímenes más brutales de la historia de la ciudad de Chicago. Este es el caso de Richard Speck. Sí, este es un güey que aparece en Mindhunter. Pronto hablaremos de ello. Pero pues, por fin quise ya contar este caso. Pero primero, empecemos por el principio con Richard Benjamin Speck, quien nació el 6 de diciembre de 1941 en Kirkwood, Illinois. Fue el séptimo de 8 hijos de Benjamin Franklin Speck y Mary Margaret Carbaugh. La familia se mudó a Monmouth, Illinois, poco después del nacimiento de Speck. Él y su hermana Karen eran mucho menores que sus 4 hermanos mayores y 2 de sus hermanos mayores. Su madre era religiosa y abstemia. Su padre trabajaba como empacador en Western Stoneware en Monmouth, después de haber trabajado como agricultor y leñador. En 1947, cuando Speck tenía 6 años, su padre murió de un ataque al corazón a la edad de 53 años de edad. Según se informa, Speck era muy cercano a su padre, como luego puede pasar a veces en casos diferentes. El 10 de mayo de 1950, 3 años después de la muerte de su padre, su madre Mary se casó con Carl August Rudolph Lindbergh en Palo Pinto, Texas. Ella y Lindbergh se habían conocido durante un viaje en tren a Chicago. Lindbergh era un vendedor ambulante de seguros en Texas, con un historial delictivo de 25 años que incluía desde falsificación hasta varios casos de conducir bajo los efectos del alcohol, algo muy común en la época y que sigue siendo común. Lindbergh también bebía mucho y, a diferencia de su padre, al padre de Speck y su hermana Caroline se quedaron con su hermana casada, Sarah Thornton, en Monmouth durante unos meses para que Speck pudiera terminar su segundo grado, antes de reunirse con su madre y Lindbergh en la zona rural de Santo, Texas, a 64 kilómetros al oeste de Fort Worth, Texas, donde Speck cursó el tercer grado. En 1952, el hermano mayor de Speck, Robert, murió en un accidente automovilístico a la edad de 23 años. Un año antes, en 1951, tras un año en Santo, Speck se mudó con su madre Lindbergh y su hermana Caroline al este de Dallas. Durante los siguientes 12 años, la familia se mudó con frecuencia, viviendo en 10 direcciones diferentes, generalmente en barrios pobres. Speck detestaba a su padrastro, quien solía estar borracho, abusivo y ausente con frecuencia. Speck tuvo dificultades en la escuela, negándose a usar las gafas que necesitaba para leer. Repitió 8º grado en la escuela secundaria J.L. Long Jr., en parte debido a su negativa de hablar en clase. Motivada por el miedo a que la gente lo mirara fijamente, en otoño del 57, Speck comenzó a 9º grado en la escuela secundaria técnica Cruiser, pero reprobó todas las materias. Speck no regresó para el segundo semestre y abandonó la escuela en enero de 1958, después de cumplir 16 años. Speck comenzó a beber alcohol a los 12 años y a los 15 se emborrachaba casi a diario. Su primer arresto en 1955, a los 13 años, por allanamiento de morada, fue seguido por docenas de otros arrestos por delitos menores durante los siguientes 8 años.
De 1960 a 1963, Speck trabajó como obrero en una botelladora de 7-Up en Dallas. En octubre del 61, Speck conoció a Shirley Annette Malone, de 15 años, en la Feria Estatal de Texas. Ella quedó embarazada después de 3 semanas de noviazgo. La pareja se casó el 19 de enero del 62 y en un principio se mudó con su hermana Caroline y su esposo. La madre de Speck también vivía allí, tras haberse separado de Lindbergh, quien ahora residía en California. Speck dejó de usar el nombre de Richard Benjamin Lindbergh al casarse y volvió a usar el Richard Benjamin Speck. Su hija Rebby Lynn Speck nació el 5 de julio del 62, mientras Speck cumplió una condena de 22 días de cárcel por alteración del orden público tras una pelea en estado de ebriedad en McKinney, Texas. En julio de 1963, a la edad de 21 años, Speck fue sentenciado a 3 años de prisión tras ser declarado culpable de falsificación y robo. Speck había falsificado y cobrado un cheque de pago de $44 de un compañero de trabajo y también robó un supermercado para llevarse cigarrillos, cerveza y $3 en efectivo. Fue puesto en libertad condicional en el 65 después de cumplir 16 meses en la penitenciaría estatal de Texas en Huntsville, Texas. Su liberación duró una semana. Speck fue arrestado nuevamente el 9 de enero del 65. Speck atacó a una mujer en el estacionamiento de su edificio de apartamentos, blandiendo un cuchillo de trinchar de 43 centímetros, pero huyó cuando la mujer gritó. La policía llegó en minutos y aprendió a Speck a pocas cuadras de distancia. Speck fue declarado culpable de agresión con agravantes, recibió una sentencia de 16 meses que cumpliría simultáneamente con una sentencia de violación de libertad condicional y regresó a prisión de Huntsville. Sin embargo, debido a un error fue liberado solo 6 meses después, al completar su sentencia por violación de la libertad condicional el 2 de julio del 65. Después de su liberación, Speck trabajó durante 3 meses como conductor para la Patterson Meat Company. Aunque tuvo 6 accidentes con el camión de la compañía, solo fue despedido por no presentarse a trabajar. En diciembre del 65, por recomendación de su madre, Speck se mudó con una mujer divorciada de 21 años, ex luchadora profesional y ahora camarera de su bar favorito, Ginny's Lounge, para cuidar a sus 3 hijos. En enero del 66, Malone se había separado de Speck, solicitó el divorcio. Ese mismo mes, Speck apuñaló a un hombre en una pelea con cuchillos en Ginny's Lounge, su bar favorito. Fue acusado de agresión con agravantes, pero un abogado defensor contratado por su madre logró que el cargo se redujera a alteración del orden público. Speck fue multado con $10 y encarcelado durante 3 días por no pagar la multa. Fue la última vez que Speck estuvo bajo custodia policial en Dallas. El 5 de marzo del 66, Speck compró un auto de 12 años y al día siguiente robó una tienda de comestibles, sustrayendo 78 cartones de cigarrillos que luego vendió desde el maletero de su auto en el estacionamiento de la tienda. La policía arrestó el auto que Speck había abandonado y emitió una orden de arresto por robo el 8 de marzo. De haber sido detenido bajo esa orden, habría sido su arresto número 42 en Dallas y seguramente habría resultado en otra condena en prisión. El 9 de marzo de 1966, la hermana de Speck, Caroline, lo llevó a la estación de autobuses de Dallas, donde tomó un autobús a Chicago, Illinois. Speck se quedó con su hermana Martha Thornton y su familia en Chicago durante unos días. Luego regresó a su ciudad natal en Mount Mount, Illinois, donde inicialmente se hospedó con unos viejos amigos de la familia. El hermano de Speck, Howard, era carpintero en Mount Mount y le consiguió un trabajo lijando placas de yeso para otros carpinteros de la ciudad. Speck enfureció al enterarse de que su ex esposa se había vuelto a casar 2 días después de que se le concediera el divorcio el 16 de marzo del 66. Se mudó al Hotel Christie en el centro de Mount Mount del 25 de marzo y pasó la mayor parte del tiempo en las tabernas del centro. Finalmente, en marzo, mientras Speck y algunos conocidos estaban de viaje de bar en Gulfport, Illinois, fueron detenidos durante la noche por la policía después de que Speck supuestamente amenazara a un hombre con un cuchillo en el baño de una taberna. El 3 de abril, Virgil Harris, una residente de Mount Mount de 65 años, regresó a casa a la 1 de la mañana y encontró a un ladrón en su casa blandiendo un cuchillo. Era un hombre blanco de 1,80 centímetros de altura, muy educado y que hablaba en voz baja
con acento sureño. El hombre le vendó los ojos, la ató, la violó, saqueó su casa y le robó los $2,5 que había ganado cuidando niños esa noche. Una semana después, Mary Catherine Pierce, una camarera de 32 años, que trabajaba en la taberna de su cuñado, Frank's Place, en el centro de Mount, fue vista por última vez saliendo del local a las 12:20 am del 9 de abril. Su desaparición fue denunciada el 13 de abril y su cuerpo fue hallado ese mismo día en un establo de cerdos abandonados detrás de la taberna. Había fallecido a causa de un golpe en el abdomen que le provocó la ruptura del hígado. Speck frecuentaba Frank's Place y la pocilga vacía era una de las varias que había ayudado a construir el mes anterior, por lo que la policía de Mount lo interrogó brevemente sobre la muerte de Pierce cuando se presentó a cobrar su último cheque de carpintero el 15 de abril y le pidió que se quedara en la ciudad para un interrogatorio más exhaustivo. Cuando la policía se presentó en el Hotel Christie el 19 de abril para continuar interrogando a Speck, descubrieron que había salido del hotel unas horas antes, llevando sus maletas y diciendo que solo iba a la lavandería. En realidad se había marchado a la ciudad. En el registro de su habitación se encontraron una radio y bisutería de la señora Sarah Virgil Harris. Había denunciado como desaparecida, que la señora Virgil Harris había denunciado como desaparecida de su casa, así como objetos que habían sido reportados como desaparecidos en otros 2 robos locales ocurridos el mes anterior. El 19 de abril del 66, Speck regresó a hospedarse en el apartamento de su hermana Martha, ubicada en el segundo piso del número 3966 de la avenida en Avondale, en el barrio Old Irving Park, al noroeste de Chicago, donde ella vivía con su esposo, Jim Thornton, y sus 2 hijas adolescentes. Martha había trabajado como enfermera titulada en pediatría antes de casarse, y su esposo Jim trabajaba de noche como guardagujas ferroviario. Speck le contó una historia increíble sobre cómo tuvo que abandonar Mount tras negarse a vender narcóticos para un sindicato criminal de la zona. Jim Thornton, quien había servido en la Marina de los Estados Unidos, pensó que la Marina mercante estadounidense podría ser una opción adecuada para su cuñado, desempleado, así que el 25 de abril llevó a Speck a la oficina de la Guardia Costera de los Estados Unidos para solicitar una autorización para trabajar como marinero aprendiz. La solicitud requería la toma de huellas dactilares y fotografía, así como un examen físico realizado por un médico. Speck encontró trabajo inmediatamente después de obtener una carta de autorización, uniéndose a la tripulación de 33 miembros de Clarence C. Randall de Inland Steel, un carguero lacustre de mineral a granel de clase breve, ya que el 3 de mayo sufrió apendicitis y fue evacuado en helicóptero de la Guardia Costera de los Estados Unidos al Hospital St. Joseph en Hancock, Michigan, la península Keweenaw de la península superior de Michigan, donde se le practicó una apendicectomía de emergencia. Tras ser dado de alta del hospital, Speck regresó a Chicago para recuperarse con su hermana Martha y su familia. El 20 de mayo se reincorporó a la tripulación del Clarence B. Randall, donde sirvió hasta el 14 de junio, fecha en la que se emborrachó, discutió con uno de los oficiales del barco y fue desembarcado el 15 de junio. Durante la semana siguiente, Speck se arrojó en St. Elmo, una pensión de mala muerte en el East Side de Chicago, en la esquina de la calle 99 Este y la avenida Ewing Sur. Posteriormente, Speck viajó en tren a Houghton, Michigan, donde se hospedó en el Douglas House para visitar a Judy Lacaniemi, una auxiliar de enfermería de 28 años que estaba en proceso de divorcio y con quien había establecido una amistad en el Hospital St. Joseph. El 27 de junio, después de que Judy le diera $80 para ayudarlo hasta que encontrara trabajo, Speck partió para quedarse nuevamente con su hermana y su familia en Chicago durante las 2 semanas siguientes. El 30 de junio, el cuñado de Speck, Jim, lo llevó en coche a la oficina de contratación del Sindicato Nacional Marítimo, el NMU, por sus siglas en inglés, ubicada en el 2335 de la 100 Street, en el barrio de Jeffrey Manor, en South Deering, Chicago, para presentar la documentación necesaria para obtener su carnet de marinero.
La oficina de contratación del NUM se encontraba a una cuadra al este de 5 casas adosadas de ladrillo de 2 plantas, 3 de las cuales estaban ocupadas por estudiantes de enfermería de último año del Hospital Comunitario de South Chicago y enfermeras filipinas de intercambio. 8 de estas enfermeras vivían en la casa adosada más oriental en la 2319 del E100 Street, a tan solo 46 metros de la oficina de contratación NMU. El viernes 8 de julio del 66, Jim, cuñado de Speck, lo llevó en coche a la oficina de contratación del NMU para recoger su carnet de marinero e inscribirse para un puesto en un barco. Ese día Speck perdió el puesto en el SS Flying Spray, un carguero C-1A con destino a Vietnam del Sur, frente a un marinero con mayor antigüedad, y regresó al apartamento de su hermana Marta para el fin de semana. Para el lunes 11 de julio, Speck ya había abusado de la hospitalidad de su hermana Marta y su familia. Tras empacar sus maletas y ser llevado nuevamente por su cuñado a la oficina de contratación de la NMU para esperar a un camarote en un barco, Speck pasó la noche en la pensión de Pauline, a aproximadamente 1.600 metros de distancia del 3028 E 95 Street en el barrio Betts Park en South Deering, Chicago. El martes 12 de julio, Speck regresó a la oficina de contratación del NMU. A media tarde recibió una asignación en el buque cisterna SS Sinclair Great Lake de Sinclair Oils, que se encontraba a 30 minutos en Cocha Lis, Chicago, Indiana. Al llegar, descubrió que su supuesto puesto ya estaba ocupado y lo llevaron de vuelta a la oficina de contratación del NMU, que ya estaba cerrado. Speck no tenía suficiente dinero para una pensión, así que se quedó dejó sus maletas 6 cuadras al este de la gasolinera Manor Shield en el 9953 S Torrance Avenue y durmió en una casa sin terminar cerca de la E103 Street. El miércoles 13 de julio, Speck recogió sus maletas y se registró en la oficina de contratación del NMU. Estaba enojado por haber sido enviado a un puesto inexistente y conversó durante 30 minutos en el auto con su hermana Marta y su esposo Jim, quienes habían ido a visitarlo a las 9 de la mañana. Estacionaron el carro en la calle 100 Este, junto a la escuela secundaria Luyuela, frente a la casa de adosados donde vivían las enfermeras. A las 10:30 de la mañana estaban cansados de esperar a la oficina de contratación del NMU por trabajo. Speck tenía $25 que le había dado su hermana, así que salió y caminó aproximadamente 2,4 kilómetros hacia el este por la calle 100 Este para registrarse en el Shipyard Inn, en las calles de la calle 101 Este y la avenida N Sur. La posada era una pensión del lado este de Chicago. Speck pasó el resto del día bebiendo en tabernas cercanas antes de abordar a Ella M. Hopper a Puntecuchillo. Era una mujer de 53 años que había pasado el día bebiendo en las mismas tabernas que Speck había frecuentado. Speck la llevó a su habitación en el Shipyard Inn, la violó y le robó su pistola round calibre 22 negra y de $16 comprada por correo. Luego se fue, vestido completamente de negro, armado con una navaja automática y una pistola Hopper. Después de cenar cercano al Case Pilot House, Speck regresó a ver la taberna del Shipyard Inn hasta las 10:22 p.m. y caminó aproximadamente 2,4 kilómetros al oeste por la calle E100 hasta la casa de las enfermeras en 2319 E100. A las 11 de la noche del 13 de julio del 66, Speck irrumpió la casa adosada ubicada en el 2319 E100 Street en el barrio de Jeffrey Manor de Chicago. La casa funcionaba como residencia de estudiantes de enfermería. Entró y usando solo un cuchillo asesinó a Gloria Davy, Patricia Matusek, Nina Schmel, Pamela Wilkening, Susan Ferris, Mary Ann Jordan, Merlita Garullo y Valentina Passion. Speck, quien posteriormente afirmó estar ebrio y bajo los efectos de las drogas, posiblemente planeó inicialmente cometer un robo rutinario. Speck mantuvo a las mujeres en una habitación durante horas, sacándolas por
una por una, apuñalándolas o estrangulándolas hasta la muerte. Y finalmente violando y estrangulando a su última víctima, Gloria Davy, de 22 años. Entre cada asesinato transcurrieron intervalos de entre 20 y 30 minutos. Solo una mujer, Corazon Amurao, escapó de la muerte porque se arrastró y se escondió debajo de una cama mientras Speck estaba fuera de la habitación. Es posible que Speck perdiera la cuenta o que supiera que 8 mujeres vivían en la casa, pero desconocía de una novena mujer, que una novena pasaría la noche allí. Amurao permaneció escondida hasta las 6 de la mañana. Amurao y 2 de las víctimas del asesinato, Garullo y Pasión, eran enfermeras de intercambio de Filipinas. Las huellas dactilares encontradas en el lugar coincidían con las de Speck. 2 días después de los asesinatos, un vagabundo llamado Claude Lunsford identificó a Speck. Speck, Lunsford y otro hombre que habían estado bebiendo la noche del 15 de julio en las escaleras de ensayo del Hotel Star, ubicado en el 617 W Madison. El 16 de julio, Lunsford reconoció el retrato robot de la asesina en el periódico vespertino y llamó a la policía a las 9:30, tras encontrar a Speck en su habitación del Hotel Star. Sin embargo, la policía no respondió a la llamada, aunque sus registros indicaban que se había realizado. Speck intentó suicidarse y el recepcionista del Hotel Star llamó a las emergencias alrededor de la medianoche. Speck fue trasladado al hospital de condado de Cook a las 12:30 am del 17 de julio. En el hospital, Speck fue reconocido por Leroy Smith, un médico residente de cirugía de 25 años, quien había leído sobre el tatuaje nacido para sembrar el caos en un artículo periodístico. Se llamó a la policía y Speck fue finalmente arrestado. La preocupación por la reciente decisión Miranda, que había anulado las condenas de varios criminales, hizo que Speck ni siquiera fuera interrogado durante 3 semanas después de su arresto. El juez del Tribunal de Circuito, Herbert C. Paschen, designó un plantel imparcial que informara sobre la competencia de Speck para ser juzgado y su estado mental en el momento del crimen. En ese plantel estaba compuesto por 3 médicos propuestos por la defensa, 3 médicos seleccionados por la fiscalía, 5 psiquiatras y un cirujano general. El informe confidencial del panel determinó que Speck era competente para ser juzgado y concluyó que no había estado demente en el momento de los asesinatos. Mientras esperaba el juicio, Speck participó en sesiones 2 veces por semana con el psiquiatra a tiempo parcial de la cárcel condado del Cook, Marvin Ciporin. Estas sesiones continuaron después del traslado de Speck al Hospital Memorial CEMAC dentro de la Casa de Correcciones de Chicago el 29 de julio del 66 hasta el 13 de febrero del 67. El día antes de que Speck fuera trasladado a Peoria para ser juzgado, Ciporin preparó un informe de alta en el que Speck describía depresión, ansiedad, culpa y vergüenza entre sus emociones, pero también un profundo amor por su familia. El informe también señalaba un trastorno de personalidad obsesiva-compulsiva y una actitud de madrina prostituta hacia las mujeres. Ciporin sostenía que Speck veía a las mujeres como santas hasta que se sentía traicionado por ellas por alguna razón, tras lo cual desarrolló hostilidad. A Speck también se le diagnosticó síndrome cerebral orgánico como resultado de lesiones cerebrales sufridas anteriormente y que le declaró ser competente para ser juzgado, pero que padecía un trastorno mental en el momento del crimen debido a los efectos del consumo de alcohol y drogas en su síndrome cerebral orgánico. Ciporin no testificó ni para la defensa ni para la fiscalía, ya que ambas partes se mostraron preocupadas al enterarse antes del juicio que Ciporin estaba escribiendo un libro sobre Speck con fines lucrativos. Ciporin también se ganó la enemistad de la cárcel del condado de Cook, que lo despidió como psiquiatra a tiempo parcial la semana posterior a la finalización del juicio de Speck. En algún momento durante sus entrevistas con Speck, Ciporin obtuvo un consentimiento escrito de 3 frases de Speck que le autorizaba a revelar cómo soy realmente. La biografía de Speck, escrita por Ciporin, se publicó en el verano de 1967. Speck afirmó posteriormente no recordar los asesinatos,
pero había confesado el crimen a Leroy Smith en el hospital del condado de Cook. Smith no testificó ya que la confesión se produjo mientras Speck estaba sedado. El juez del Tribunal Supremo de Illinois, John S. Stamos, fiscal del condado de Cook, durante el juicio de Speck, quien conocía la confesión en el hospital, declaró, cito, no la necesitamos, teníamos un testigo presencial. Speck confesó los asesinatos por primera vez en público cuando habló con el columnista del Chicago Tribune, Bob Greene, en 1978. En una película que los reclusos realizaron en el Centro Correccional de Stateville en 1988, Speck relató los brutales asesinatos con detalle. Reiteró que estaba drogada esa noche, pero luego rebatió la idea de que las drogas fueron un factor atenuante, afirmando que bien podría haberlo hecho sobrio. Más adelante hablaremos de ese video. El juicio conjurado de Speck comenzó el 3 de abril de 1967 en Peoria, Illinois, a 3 horas del suroeste de Chicago, con una orden de silencio impuesta a la prensa. En el tribunal, Speck se fue identificado positivamente por la única estudiante de enfermería sobreviviente, Corazon Amurao. Cuando se le preguntó a Amurao si podía identificar al asesino de sus compañeros estudiantes, Amurao se levantó de su asiento en el estrado de los testigos, caminó directamente frente a Speck y lo señaló con el dedo casi tocándolo y dijo, este es el hombre. Además, el teniente Emil Giese testificó que las huellas dactilares encontradas en la escena coincidían con las de Richard Speck. El 15 de abril, tras 49 minutos de deliberación, el jurado declaró culpable a Speck y recomendó la pena de muerte. El 5 de julio, el juez Herbert C. Patchen condenó a Speck a morir en la silla eléctrica, pero concedió una suspensión inmediata de la ejecución a la espera de la apelación automática. El Tribunal Superior Supremo de Illinois rectificó posteriormente su condena y sentencia de muerte el 22 de noviembre del 68. Ahora bien, vamos a hablar con una cosa que coincide, que se conoce como el síndrome XYY. En diciembre del 65 y marzo del 66, Nature y The Lancet publicaron los hallazgos de la citogenética británica Patricia Jacobs y sus colegas sobre un estudio cromosómico de pacientes en el único hospital de seguridad de Escocia para personas con discapacidad intelectual. Se descubrió que 9 de los pacientes con alturas comprendidas entre 1,70 metros y 1,88 metros tenían un cromosoma Y adicional, el síndrome XYY. Jacob planteó la hipótesis de que los hombres con el síndrome XYY son los más propensos a la conducta agresiva y violenta que los varones con el cariotipo XY. Normal, pero posteriormente se demostró que esta idea era incorrecta. En agosto del 66, Eric Engel, endocrinólogo y geneticista suizo de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, describió al abogado de Speck, el defensor público del condado de Cook, Gerald W. Getty, quien según se informó planteaba una defensa por demencia. Surgió basándose en la teoría infundada de Jacobs y la estatura de Speck de 1,85 metros, que Speck podría tener el síndrome XYY. Un análisis cromosómico realizado el mes siguiente por Engel reveló que Speck tenía un cariotipo XY normal. Un mes después, un plantel de 6 médicos designados por el tribunal rechazó el argumento de demencia de Getty y concluyó que Speck era mentalmente competente para ser juzgado. En 1968, la bioquímica Mary Telfel y sus colaboradores publicaron datos de un análisis genético de diseño similar al de Jacobs, realizado en sujetos internados en hospitales psiquiátricos e instituciones penitenciarias de Pensilvania. De los 5 pacientes con el síndrome XYY identificados, 4 presentaban acné facial de moderado a grave, lo que llevó a un grupo a sugerir que el acné se añadiera a la lista de características definitorias del síndrome XYY. Investigaciones posteriores tampoco lograron corroborar esta observación. Después de que Getty contactara a Telfer para discutir sus hallazgos, su posible relevancia para su cliente, Telfer escribió un artículo especulativo para la revista británica Think, en el que informó erróneamente que Speck tenía un cariotipo XYY. Esto, sumado a sus extensas cicatrices de acné,
la que llevó a describir a Speck como el arquetipo del hombre XYY. En una serie de 3 partes sobre el síndrome XYY, publicada el 9 en abril del 68, The New York Times presentó la teoría infundada de Jacobs que asociaba el síndrome del comportamiento violento como un hecho establecido y señaló que el cariotipo había sido citado como un factor atenuante por los abogados que defendían a un hombre con el síndrome de YY acusado de asesinato en París y a otro en Melbourne. También identificó a Speck como un ejemplo clásico de un criminal con síndrome de YY y citando a Telford y Getty como fuentes predijo que el síndrome XYY constituiría el núcleo de su defensa por demencia, y artículos similares sugirieron, citando nuevamente a Telford en Time y Newsweek, y 6 meses después de The New York Times Magazine, en marzo del 68, Engel realizó un segundo cariotipo de los cromosomas de Speck con el mismo resultado, un genoma normal, 46,XY. Después de que la Corte Suprema de Illinois confirmara la condena y sentencia de muerte de Speck ese mismo año, el proceso de apelación pasará al sistema judicial federal. Continuaron apareciendo artículos en la prensa en el que se informaba o insinuaban que el supuesto genotipo XYY de Speck se invocaría como un factor atenuante. Un artículo de revisión publicado en el Journal of Medical Genetics en diciembre del 68, Michael Kurt Brown encontró una sobrerepresentación de varones XYY en los estudios cromosómicos de prisiones y hospitales escoceses para personas con discapacidades del desarrollo y mentales. Y sugirió que cualquier conclusión extraída de poblaciones de estudio compuestas únicamente por varones institucionalizados probablemente estaban distorsionadas por un sesgo de selección. En mayo de 1969, en una reunión anual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, Telford et al. Informaron que no habían encontrado evidencia de diferencia de comportamiento significativa en promedio entre hombres con cariotipos XYY y aquellos con genomas normales, que los varones XYY habían sido injustamente estigmatizados por especulaciones anteriores y fundamentos. Regresando a Speck, el 28 de junio del 71, la Corte Suprema de los Estados Unidos, citando su decisión del 3 de julio del 68 en el caso Witherspoon contra Illinois, la condena de Speck se revocó confirmó la condena de Speck, pero revocó su sentencia de muerte porque más de 250 posibles jurados fueron excluidos inconstitucionalmente de su jurado debido a sus creencias de conciencia o religiosa en contra de la pena capital. El caso fue remitido de nuevo a la Corte Suprema de Illinois para una nueva sentencia. El 29 de junio del 72, en Furman vs. Georgia, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la pena de muerte, por lo que la única opción de la Corte Suprema de Illinois fue ordenar a Speck que fuera sentenciado nuevamente a prisión por el tribunal original del condado de Cook. El 21 de noviembre del 72, en Peoria, el juez Richard Fitzgerald volvió a sentenciar a Speck entre 400 y 1.200 años de prisión, 8 sentencias consecutivas de entre 50 y 150 años, que se redujo entre 100 a 300 años. Se le negó la libertad condicional en 7 minutos en su primera audiencia de libertad condicional, el 15 de septiembre del 76 y en 6 audiencias posteriores en el 77, 78, 81, 84, 87 y 90. Mientras estuvo encarcelada en el Centro Correccional de Stateville, en Crest Hill, Illinois, Speck recibió el apodo de Hombre Pájaro por la película El Hombre Pájaro de Alcatraz, porque tenía un par de gorriones que entraban en su celda. Se describía como un solitario que coleccionaba sellos y disfrutaba escuchando música. Sus contactos con el alcalde incluían peticiones de camisas nuevas, una radio y otros artículos cotidianos. El alcalde simplemente lo describía como un gran inútil que cumple condena. Speck no era un preso modelo. A menudo lo pillaban con drogas o licor casero. El castigo por tales infracciones nunca lo detuvo. Dijo: ¿cómo voy a meterme en problemas? Estoy aquí por 1200 años. Speck detectaba a los periodistas y solo concebía una
concedió una entrevista a la prensa en el 78 al columnista del Chicago Tribune, Bob Greene. Durante esa entrevista confesó públicamente los asesinatos por primera vez y dijo que creía que saldría de prisión entre ahora y el año 2000, momento en el que esperaba dirigir su propio negocio de supermercado. Cuando Greene le preguntó si se comparaba con asesinos famosos como John Dillinger, respondió: "Yo no soy como Dillinger ni como nadie más, soy un monstruo". Speck declaró que en el momento de los asesinatos no sentía nada, pero las cosas habían cambiado. Dijo: "No sentí absolutamente nada esa noche. Dijeron que había sangre por todas partes. No lo recuerdo. No sentí nada. Lo siento muchísimo. Por esas chicas, por su familia y por mí. Si tuviera que volver a hacerlo, sería un simple robo a una casa". El pensamiento final de Speck para el pueblo estadounidense fue, cito: "Dígale que sigan odiándome. Sé que eso les mantiene la moral alta. Y no sé qué haría sin ellos". En su libro, y aquí donde entra una de mis personas favoritas, en su libro Mindhunter Inside the FBI Elite Serial Crime Unit de John E. Douglas, que es una institución junto con Ressler en el estudio de la criminología, de la Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI en Quantico, Virginia, se refiere a un incidente revelador en prisión que Speck le contó en una entrevista. Dijo: "Encontró un gorrión herido", estoy citando, "encontró un gorrión herido que había entrado volando de una de las ventanas rotas y lo cuidó hasta que se recuperó. Cuando estuvo lo suficientemente sano como para mantenerse en pie, le ató una cuerda a la pata y lo dejó posarse sobre su hombro. En un momento dado, un guardia le dijo que no se permitían mascotas. ¿No puedo tenerlo?, preguntó Speck, y luego se acercó a un ventilador giratorio y arrojó el pajarito dentro. Esto se puede ver reflejado en la serie Mindhunter, que está basada en este libro. Sigo citando. Horrorizado, el guardia dijo: "Creí que te gustaba ese pájaro". "Sí", respondió Speck, "pero si yo no puedo tenerlo, nadie puede". Poco antes del 5 de... y aquí llegamos a su final. Poco antes del 5 de diciembre del 91, Speck fue trasladado al Centro Correccional de Stateville, del Centro Correccional de Stateville al Hospital Silver Cross de Joliet, Illinois, tras quejarse de fuertes dolores en el pecho. Speck falleció a la madrugada del 5 de diciembre, al parecer de un infarto un día antes de cumplir 50 años. El forense declaró que Speck tenía agravamiento del corazón, efisema y arterias obstruidas, lo que probablemente contribuyó a su infarto fatal. La hermana de Speck temía que su tumba fuera profanada, por lo que fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en un lugar no revelado en el área de Joliet. Y aquí llegamos a algo que se descubrió unos años después de su muerte. En mayo del 66, el presentador de noticias de Chicago, Bill Curtis, recibió cintas de video grabadas en el Centro Correccional de Stateville de 1998 de un abogado anónimo. Al mostrarlas públicamente por primera vez ante la legislatura estatal de Chicago, Curtis señaló escenas de sexo explícitas de sexo, consumo de drogas y dinero que circulaba entre los presos, quienes aparentemente no temían de ser descubiertos. En el centro estaba Speck practicando sexo oral a un recluso, compartiendo cocaína con otro recluso y alardeando: "Si supieran lo bien que me lo paso, me dejarían en libertad". La legislatura de Illinois llenó el auditorio para ver el video de 2 horas, pero detuvo la proyección cuando la cinta mostró a Speck practicando sexo oral a otro hombre. También admitió haber matado a las enfermeras y describió la experiencia de estrangular a alguien. Dijo: "No es como lo ves en la televisión, tienes que hacerlo durante 3,5 minutos, requiere mucha fuerza". También dijo que simplemente no fue su noche. Y como todo caso, inspiró la cultura popular. La película Violated Angels de 1967, una versión ficcionalizada de la obra de asesinatos de Speck, ambientada en Japón. La película Naked Massacre de 1976 es otra versión ficcionada de la obra de asesinatos de Speck, ambientada en Irlanda del Norte. La película Speck de 2002 retrata los asesinatos de Speck desde su perspectiva,
La película de 2007, Chicago Massacre, Richard Speck, también retrata los crímenes de Speck. La película de 2012, 100 Ghost Street, The Return of Richard Speck, es una película de terror con formato de metraje encontrado que presenta el fantasma de Speck. Y este fue el terrible caso de Richard Speck, uno de los casos que me acuerdo haber leído cuando leí el libro de Douglas de Mindhunter y que me llamó mucho la atención y por eso ya se los traje a este podcast. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Conocían este caso? ¿Lo desconocían? ¿Qué opinan? Así que se lo dejo en los comentarios y recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. En Instagram me encuentran como @santiqs99 y en Instagram y en Twitter como @santqs99. Con esto me despido, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.